Quisiera yo que, y te lo digo. En el tribunal. No, quisiera yo que estuviera en la oralidad. Eso quisiera yo. Desafortunadamente no lo van a hacer porque no es lo que busca. No busca, yo creo que la reforma no busca la transparencia ni la rendición de cuentas. Me lo va a decir, Darbe. No, también. Me lo va a decir Darbe con los hechos. Un juez federal que tenía muchísimo prestigio y que fue maestro de muy buenos abogados aquí, que es don Darío Maldonado. Federal, Zambrano. Sí, claro, pero aquí también. Estatal, pero aquí también. Muchos están a los pies del gobernador en turno. No. El diablo está en los detalles. Sí, entonces, en las reglas procesales que pongan, en las formas, en las atribuciones, en los límites que pongan al Tribunal de Disciplina, va a ser determinante. Si eventualmente pudiéramos admitir que se estuvieron presentando hechos, radica primordialmente en el juez. Porque el juez tiene que tener la entereza, la fortaleza, observar el valor de la independencia y no permitir una influencia de esa naturaleza. Es obligación del funcionario judicial resistir todo tipo de influencia que se quiera involucrar con sus facultades, con sus competencias. No solamente abonaría lo que estamos hablando de la oralidad a la rendición de cuentas y a la transparencia, sino acabaría con la justicia de secretario. ¿Cuál es la justicia secretario? Donde al juzgador le dan un proyecto y es revisor del proyecto de secretario. Sí tienen un reto muy importante los tribunales de disciplina, no solo el de aquí, sino del nacional y de todos los estados, en legitimarse con sus actos y legitimarse con un distanciamiento del poder político que no va a ser sencillo. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista. Denle like a la página para que pueda seguir las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique estas transmisiones en vivo. También estamos en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. Estamos en mis cuentas de Twitter, en mi cuenta personal, @naranjero75 y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram como Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Está con nosotros el magistrado, creo que lo oficial vencedor. Es candidato, magistrado, ganador. Vencedor se oye muy bélico, Pedro. Hay algunos candidatos, o sea... Todavía no eres electo, ¿no? Porque no te han dado la constancia. Todavía no. ¿Cuándo te la dan? No, hasta que se pronuncie el instituto. Y luego como ándale chingada. Y en ese tribunal, hijuela. ¡Ay! Bueno, hasta te traen en boca ya a nivel nacional. Con unos datos erróneos, todos para la fregada ahí, Federico. Le pasaron muy mal la nota, o el güey no pudo, no leyó bien, pero muy mal todos los datos que dio ahí, pero bueno, es otro. Pero sí, ¿no? Pero el detalle es que yo llevo clases, he tenido compañeros ¿De qué? de maestría, pues. ¿Con él? ¿Con Dori? En Ciudad de México, no, en Ciudad de México, y pues me mandaron el mensaje, oye, pues acá andas, mira lo que... Bueno, pero la información es obvio que la mandaron de aquí para allá. Ahora, es más, ahorita vamos a poner el video, verás, ahí te lo voy a mandar, Alexis, para que... Pero ahorita lo ponemos, Bueno, el caso es que, es el candidato magistrado para el Tribunal de Disciplina Judicial de los 5 ganadores, 2 hombres, Darbe López y Miguel Fierros. Había sido Daniel Acedo, pero la historia esa, que todavía está el drama ahí, pero bueno, renunció a su candidatura y entonces subió Miguel Fierros, ¿no? Bien, gracias, Darbe. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con Pedro, la verdad. No me cuadro así todavía como con el magistrado, porque pues aquí lo veo desde casa, pues, ¿no? Y ahora se me va a complicar decirle señor magistrado. Su señoría, por favor. Su señoría. Muchas gracias por aceptar. Por la invitación. Pedro, gracias por al contrario, estar aquí. Un gusto estar contigo. Darbe, iniciamos, ya sé que cuando estuvieron aquí les pregunté que expusieran un poco sobre lo que va a ser este tribunal, pero igual
pues hay gente que no nos escuchó en esa ocasión y me gustaría partir por ahí, o sea, ¿cuál va a ser las tareas? Yo sé también, y lo mencionamos en aquella ocasión, que todavía no está reglamentado, ¿no? Todavía no hagan el reglamento de operación. Pero pues, sí, bueno, al final de cuentas sabemos cuál es la vocación de un tribunal de disciplina judicial, porque la disciplina judicial pues ya existía, ya teníamos una disciplina judicial, simple y sencillamente que estaba orientada por otros mecanismos y por otros órganos, pero al final de cuentas ya sabemos más o menos cuál va a ser la orientación, pues que es en esencia la revisión pues de la conducta de los funcionarios judiciales y que se apeguen estrictamente pues a las normas. No voy a decir que de forma literal, porque luego se malinterpreta, ¿no? En el sentido de que las reformas han producido una confusión ahí. Hay mucho trabajo que hacer, muchísimo trabajo que realizar, y más en un contexto de cierto ruido nuboso y con ciertas dificultades, por eso hay que ser muy mesurados. Quiero poner un video aquí porque es de un candidato que perdió precisamente, que son de los problemas que tanto se señalan en el Poder Judicial y que yo creo que la gran mayoría lo aceptan, de los mismos integrantes del Poder Judicial, pero luego hay quienes están pero totalmente nublados o pretenden engañar a la gente y dicen, no, si esto es mentira, ni pasan cosas que son excepciones, ¿no? Pero mira, es un magistrado que en ese momento pues está ahí haciendo arenga cuando estaban protestando por la reforma y no sé si es en esta parte, pero él dice que él no iba a ser candidato. A final de cuentas sí fue y perdió. Se peda. Aquí él acepta lo que muchos dicen sobre algo muy serio que pasa en el Poder Judicial, tanto en el estatal como el de la federación, que es el acoso sexual y laboral. A ver, Alexis, dale. Compañeras, mujeres de todos los puestos, oficiales, consejeras del Consejo de la Judicatura Federal y ministras, mujeres que sean algunas como la ministra Ríos Japón. Y me duele, porque fíjese lo que les voy a decir, y aquí hago eco de algunas voces. Mi consentimiento lo dicen y yo es un tema que no quería tratar porque muy seguramente no voy a poder, como ya se nota, controlar la emoción. Pero de cada 10 compañeras mujeres con las que he tenido la oportunidad de hablar a lo largo de esta batalla, de esas 10, 11 me han dicho, magistrado, yo pasé por eso. A mí me pasó. Yo fui objeto de un hostigamiento, un acoso, etc. Y yo creo que la carrera judicial es necesaria precisamente porque es formativa. Yo no hago menos ni me quiero llenar de soberbia diciendo que los que van a venir serán ignorantes. No, como lo he dicho, puede ser que venga un león. Bueno, pues ahí está, ahí lo escucharon, es el magistrado del quinto circuito, ¿no? de penal, que compitió para pues quedarse en el cargo y perdió. Bueno, no llegó, pero ella habla muy claramente, ¿no? De lo que es esto, Arbe, el problema, cómo, bueno, y lo dice ahí, pero pues no sé por qué si dice 10 compañeras, 11 me dijeron, dice, que han pasado por ese hostigamiento y acoso. Mira, lo que yo creo, no, es muy grave que en una, más en el entorno en el que nosotros nos estamos desenvolviendo con normas que defienden el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Yo creo que es muy grave, ahí no hay absolutamente, no debe existir ni un espacio, el mínimo, para tolerar ese tipo de conductas. El problema que yo esencialmente identifico con este tipo de cosas y por el que creo, voy a darle una razón y un sentido a la creación de un tribunal de disciplina judicial, es que los procedimientos disciplinarios cuando se llevan a cabo por organismos administrativos no cuentan necesariamente con la
transparencia necesaria, ni tampoco cuentan con el rigor jurídico que sí le imprime un procedimiento jurisdiccional, un proceso jurisdiccional, independientemente de que esos procedimientos administrativos sean llevados en forma de juicio. Creo que es muy manipulable esa situación. No voy a hablar en el caso de que tenga conocimiento un funcionario judicial. Todas las personas y todas las autoridades que tienen un cargo, que tengan conocimiento de la existencia del abuso, del acoso, más si se trata hacia la mujer, están obligados a actuar. Pero bueno, creo que esa es una de las razones por las cuales surge la necesidad de que un tribunal de disciplina judicial, los procedimientos que eventualmente tengan que seguirse en contra de personas que incurran en conductas de estas que serían graves, tengan que ser transparentes y abiertas y con el conocimiento de toda la sociedad. Sí se han conocido de casos de titulares de órganos jurisdiccionales que, siendo acusados de conductas de esa naturaleza, pues se toma la decisión de cambiarlos. En las iglesias. Bueno, es que esa decisión la tomaba integralmente el Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración que administraban y aparte llevaban a cabo los procedimientos y decidían. Entonces, en esa paridad de la función, el que sí, pues el presidente de la Corte. De la Corte. El presidente de la Corte. Entonces, Juez y puede existir un poco la tentación de determinado manejo político que se supone que el Tribunal de Disciplina Judicial, y no se supone, el Tribunal de Disciplina Judicial no debe observar, dado su carácter de órgano jurisdiccional que está obligado a resolver sobre una situación de esa naturaleza. Bien, Pedro, ¿cómo es el caso? Digo, tú integras el Poder Judicial, me imagino que te has enterado de casos. Trabajé diseños en visitaduría y una de mis funciones fue revisar todas las quejas que llegaban al Consejo, pero fíjate que estamos en otro estadio, ¿eh? O sea, ahorita la presidenta de la República es mujer, el piso pegajoso y los techos de cristal ya no son el principal problema de México. Hay una ministra en la Corte, presidiéndola en este momento, y creo que el diagnóstico que hizo en aquel tiempo el ministro Saldívar fueron dos temas fuertes que yo vi que fueron exitosos y que los supo manejar. Uno era el nepotismo y otro era el acoso sexual. Y te lo he comentado otras veces. Prácticamente se hizo todo un andamiaje jurídico, estamos hablando ya casi, yo creo, 6 años de eso. Y me parece, sofocado esa problemática. Sin duda siguen existiendo tanto problemas de nepotismo como acoso sexual, pero a diferencia de otras instituciones, es mínimo. Todas las personas... ¿De cuánto tiempo hace acá? Con el presidente, cuando fue presidente el ministro Saldívar, se impulsaron una política, es más, se creó un área especializada para acoso en el Consejo. Incluso, yo tengo compañeras en este momento que han señalado el acoso laboral, incluso, y no deja tu sexual, el laboral, y ya se les da terapia. O sea, como medidas cautelares o como medidas preventivas, es decir, protectoras, sí, pues. Protectoras, ya es bastante lo que se ha avanzado. Y, ¿qué te puedo decir? Antes de ser administrador, yo trabajaba con una juez, una magistrada, y pues, ¿cómo te voy a decir que en el juzgado, pues donde yo estaba, no había acoso sexual, sí, la principal? Pero el acoso puede presentarse de parte de cualquier funcionario, pues pero vamos. Lo entiendo, jerárquicamente. El que está estigmatizado ahora, que es el acoso hacia la mujer, pues ese me parece que es el común, el grave, y no solo en el Poder Judicial. No, enfermeras por doctores, cadetes por eso no policías, se puede negar, sí. Tal, por general. O sea, es un problema cultural serio en México, grave. Incluso en las empresas, las secretarias por el jefe. Sí, claro. ¿No? Es grave. Ahora, es grave. Por eso la importancia de implementar medidas y pues prácticamente ahora, y más ahora, esa es otra bondad de la reforma, es que ya va a ser de tajo 50 y 50, mujeres y hombres, ¿sí? Ya incluso en otros casos, más mujeres que hombres, como el Tribunal de Disciplina. Van a ser 3 mujeres y 2 hombres. Sí. Pero ya se venía muy fuerte la política esta. Incluso había concursos para jueces, ya con el ministro Saldívar, y había concursos de 10 para mujeres
solo para mujeres. Bueno, hubo un ya concurso había, de puras mujeres. sí, puras ¿lo mujeres, recuerdas? tanto jueces como magistrados, pero aparte en los mixtos también podían ir las mujeres. Es decir, no significaba que había de hombres y mujeres, no, había de mujeres Exclusivo. exclusivo y había de donde podían participar hombres y mujeres y había quien participaba en las dos, ¿no? Aunque dicen las feministas que cuerpo de mujer no garantiza ideología de mujer. Bueno, es que es una manera de pensar. Es porque se trata de una manera de pensar, pero es cierto que dentro de un impulso institucional que la Corte buscó para tratar de equilibrar la función, bueno, la reforma no cuidó ese aspecto. Esa es una de las cosas criticables de la reforma. Más porque hubo muchas mujeres que batallaron para acceder al cargo y cuando se hizo todo se construye todo el andamiaje, se pasó de largo y aun y cuando la propia reforma buscó una paridad de nuevo, renovar, creo que debió haber ido un poco más allá, es una opinión, debió haber ido un poco más allá protegiendo a quienes ya habían accedido en previsión pues de una acción afirmativa que todavía no corría de plano. Oye, de hecho, a las mujeres que eran madres y que les tocó el 2025 salir con una acción afirmativa, se les permitió salir hasta el 27 si alguna de las personas que iba a salir el 27 renunciaba o se jubilaba. Entonces se les dio prioridad a ellas. Porque sí había casos muy graves de madres y juzgadoras que habían, después de haber tardado tanto tiempo para llegar, pues ahorita llegaban y ahora, ¿no? Borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, pues indudablemente que sí es un problema, creo que tiene que seguir trabajando, pero yo creo que no es el principal problema que por lo menos en el Poder Judicial de la Federación no es el principal. No sé cómo anden en el fuero común ahorita, en el Poder Judicial del Estado, qué medidas se han tomado, cuáles son los datos que tienen, cuáles son los instrumentos con quien cuentan. Ya será materia, yo creo, del nuevo Tribunal de Disciplina. Sí, claro, lo que pasa es que tú puedes señalar con mucha certeza cuáles son los problemas que de diseño producen estas situaciones. Es decir, si tienes cuestiones que las vamos a etiquetar como culturales, en las que existe una fuerza que se impone sobre la mujer, por una tendencia, a muchos les molesta la utilización de la palabra patriarcal, pero corresponde a un concepto que deriva de un diseño pues social e institucional. Si a raíz de eso nosotros nos hemos integrado en instituciones que son parecidas a las federales y en esas aparece un fenómeno social como el acoso, como el hostigamiento, como un fenómeno que es repudiable, pues no, o sea, no lo estoy. Es lógico que aquí también se va a dar. Claro. Y es lógico que si no existen los mecanismos para reprimirlo de manera efectiva, ni para prevenirlo, pues también vamos a tener esa problemática. Sí, sí. Y por lo mismo, como bien señala Pedro, esa problemática existe no solamente en el Poder Judicial, existe en casi todas las instituciones y ahí la responsabilidad es de todas las autoridades. Otra regla específica, Aaron, fue que cuando en tu plantilla de personal al menos debe ser 50% mujeres. Sí. Es decir, tú no puedes desequilibrar, y te lo comento, por lo menos en el Centro de Justicia Penal Federal, donde las cargas son complicadas, dado que trabaja 365, 24 horas, la mayoría de las secretarias son mujeres, la mayoría de los oficiales son mujeres. Es decir, ¿qué les puedo? O sea, es su tiempo, pues. Es su momento, sí, el de las mujeres. Me queda más que claro y pues lo vemos tanto en las oficiales judiciales, secretarias, juezas, presidente de la República, magistradas y ministras, o sea, y sin ánimo de parecer romántico, muchas de las cosas que han mejorado ha sido precisamente porque las mujeres han venido a hacer ese trabajo. Es un punto de vista muy importante. Ahora, pasando al otro, bueno, esa es una de las cuestiones graves, ¿no? Que siempre se han señalado, pues estamos hablando del Poder Judicial en estos momentos, pero sí, como bien dicen, se da en todos los ámbitos y en cualquier sector, ya sea empresarial, el público, donde sea, sí. Bueno, pero estamos hablando específicamente del Poder Judicial. Y otra de las cuestiones que bueno, pues es muy mencionada, de hecho, el presidente acusaba mucho esto de la corrupción, ¿no?, que hay dentro del Poder Judicial, que sin duda la hay, como la hay en los demás poderes,
no es exclusiva del Poder Judicial, pero, Darbe, por ejemplo, hay muchos casos donde jueces que están siendo acusados de que cambian las medidas cautelares para favorecer a ciertas personas, detenidos o no sé, incluso hay alguien más, y estaba de candidato, a lo mejor era muy probable que te tocara de compañero, Luis Fabián Ramírez, que ha sido muy señalado por pues hacer esos manejos turbios ahí, y estamos hablando del Poder Judicial del estatal, ¿no? Y donde no recuerdo su cargo que es, pero es el que El director de gestión judicial. De gestión, ¿no? sí, es el que organiza ahí a toda la gente, coordina. todos los jueces, coordina a los jueces. Pero bueno, se dice que es muy esto señalado por muchos abogados y gente también dentro del Poder Judicial, pues que tiene un cierto poder ahí donde lo ejerce, y esto desde que estaba el presidente del Supremo Tribunal pasado, Francisco Gutiérrez, y le ordena a los jueces y tiene un poder sobre ellos. ¿Cómo se radican estas cosas? ¿Qué van a hacer ahí? Mira, tenemos que ser muy cuidadosos con la forma en la que nosotros estructuramos quizá una denuncia de esa naturaleza, porque es muy delicado. Pero en este caso en el que nosotros evidentemente no podemos ni afirmar que eso sea cierto, ni aceptar, o sea, tomando la debida reserva, y sin poner necesariamente un nombre, porque pues ya mencionar a alguien que es funcionario judicial ya puede implicar que tú quizá se haga un señalamiento del que absolutamente nos tendríamos que apartar, porque una de las responsabilidades que tienes como funcionario es que no puedes dejarte influenciar por el comentario de nadie. El dicen no debe de existir, ni a lo mejor eso no puede ser así. Los funcionarios judiciales se atienen a los resultados de un procedimiento. Y en este caso, nosotros pudiéramos decir que la responsabilidad, si eventualmente pudiéramos admitir que se estuvieron presentando hechos, radica primordialmente en el juez. Porque el juez tiene que tener la entereza, la fortaleza, observar el valor de la independencia y no permitir una influencia de esa naturaleza. Es obligación del funcionario judicial resistir todo tipo de influencia que se quiera involucrar con sus facultades, con sus competencias. Que exista alguien y que nuestro diseño institucional pretenda imponerse, ese es otro punto. Y esos ejemplos no vienen de hoy ni de ayer. Ya hemos tenido funcionarios judiciales en los que no existían este tipo de mecanismos, incluso para responsabilidad, que sabían asumir una responsabilidad y la agotaban sin permitir que hubiera una influencia externa. Hemos tenido muchísimos ejemplos, muy grandes maestros del derecho aquí, que eventualmente fueron conocidos precisamente por su imparcialidad, por su independencia, por la manera de resolver, por no permitir que existiera una influencia externa. Hoy sucede ese detalle. Estatales y federales. Porque estatales y federales. En la realidad, estatales y federales. Aquí es muy famoso. Pero difícilmente un juez del Estado. Un juez federal que tenía muchísimo prestigio y que fue maestro de muy buenos abogados aquí, que es don Darío Maldonado. Federal, Zambrano. Sí, claro, pero aquí también. Estatal, pero aquí también. Muchos están así en la realidad. Mira, a los pies del gobernador en turno. No, sí, claro. Eso es una realidad. Bueno, ¿no? pero eso ¿Cómo te le pones a Sansón a las patadas? Bueno, mira, la verdad es que la fuerza política que tiene un actor de esa magnitud tiene mucho que ver con la fuerza que le reconocen las personas moralmente. Es llegar a la conclusión de que te puede pedir un despropósito y tú acceder a él porque él es porque él es el gobernador, o porque él es la gobernadora, o porque él es tal funcionario. Claro, es que porque tiene el poder del recurso, de las policías, por supuesto, pero mira, muchas cosas. Pedro hablaba de un tema que es esencial discutir aquí,
que creo que se ha discutido ampliamente, pero que yo creo que nunca acabaríamos en todos los años, que es la cuestión de la vocación. Y la cuestión de la vocación no deriva necesariamente de que tú formes parte del Poder Judicial. La cuestión de la vocación deriva de que tú tengas un compromiso, que tengas actitudes, que tengas ánimos de llevar a cabo desempeñar una función observando esos valores. Porque que digas tú que es necesariamente un premio político, pues yo reto a cualquiera que argumentativamente aquí me lo venga y me lo compruebe. Que es un premio político, ahí los quiero ver, que alguien me diga, no, pues es que a ti te ponen para gozar como para qué. Gozar de un sueldo exorbitante o gozar de una fuerza política para una determinada proyección. Yo creo que no están entendiendo bien qué es quizá un tribunal de disciplina judicial. Esta es un compromiso para servir de forma técnica las funciones de ese. Tener poder ¿para qué? O sea, al final de cuentas, nosotros vamos a estar sujetos a disposiciones que observan el debido proceso, a normas procedimentales para llevar a cabo y tomar una decisión. Y esa decisión tendrá que estar al escrutinio público. Entonces, así que tú digas, por virtud de tal o cual, tú estás obligado a seguir un despropósito, una situación contraria a derecho, yo creo que no. Yo creo que es la oportunidad de que el Tribunal de Disciplina Judicial pues ponga bien en claro cuáles son los elementos que privan la función jurisdiccional, que ya los conocen. La verdad es que existen muchísimos jueces que tienen muy entronizado eso, que son verdaderos ejemplos de la función jurisdiccional. Si me permites decir, la gran mayoría de las y los puedes mencionar estatales. Puedo mencionar a muchísimos, y no, esa es la verdad, y olvidaría muchos, y si me permites decir, lamentablemente muchos fueron ganadores en la contienda electoral, sí. Lamentablemente, y en materia federal y local, pero eso no significa Arnaldo Monge. Monge, sí, y recibí muy buenos comentarios de muchos abogados. Es un extraordinario juez. Pero yo no sé si él o cualquier otro juez estatal resista el embate del poder del Ejecutivo. Mira, lo que pasa que es problemático dar nombres, pues, pero ahorita incluso en el señalamiento que pudiste haber dado de uno de ellos, que es un funcionario. No, mencioné lo que tanto, porque no es ningún secreto. Bueno, es que ese es el punto. El detalle es que una cosa es que en determinado sector de la sociedad y en determinado sector del periodismo quisiera manejarse esa circunstancia, y otra cosa es que esa premisa las adopte como tal. No te estoy diciendo, claro. Más te dije, oye, vayan por él. A eso me refiero, pues, a eso me refiero. El detalle es que es fácil que una función pueda ser tergiversada en la... pero cuando son tantos los señalamientos y de tanto usuario, de eso, pues dije, bueno, está. A ver, por ejemplo, Pedro eres funcionario y tienes a cargo muchísima responsabilidad. Pero de la manera en cómo se estructuran aquí las noticias, el conocimiento público, es muy fácil que eventualmente degenere en una mala información. Sí, con pasarnos un mensaje. Gente también de integrante del Poder Judicial del Estado te corroboren lo mismo que tantos abogados. Cuando eso sucede, lo que nosotros estamos viendo es que quizá las instituciones no están funcionando. Exactamente. Quizá las instituciones no están funcionando. Y ojalá ahora este nuevo Tribunal de Justicia, otra vez, de disciplina judicial, pues haga que las instituciones pero recuerda ese es el punto pero la función de disciplina no es venir y ser el garrotero, pues, no, o sea, no van a ser la Santa Inquisición, pues, no. Además creo que va a ser fue la más votada, ¿no? Marina Marín. Y ¿qué sacamos aquí? Que tú viste que era de estudios bíblicos, ¿qué más? Sí, teníamos 2 diplomados. Te dije que iba a ser la Santa Inquisición, y tú me dijiste, ¡ay, come curas! Hay que esperar los resultados, hay que esperar que se implementen. Sí, oye, un tribunal va a haber un tribunal bocha. Te vas a tener que cuadrar con Santa Marina. Al rato no van a usar togas, van a usar sotanas. Oye, antes de pasar hay otro, porque también precisamente hablando de esto, de lo que
pues también tanto se señala. Ahorita vamos a poner un video y para que nos des tu punto de vista, Darbe, y bueno, que tengas también tu derecho de defenderte sobre lo que ahí dicen cuestiones además muy imprecisas, ¿no? Pero ahorita vamos a poner ese video. Antes de eso, Pedro, ¿estás de acuerdo? Ahorita tocó, Darbe, el tema de la convicción que tanto manejaste aquí tú. De vocación. De vocación, perdón. De vocación. Que tú dices que allá. tenía que tener vocación quienes llegaran al Poder Judicial, ¿no? Ahorita Darbe dice, bueno, no es tanto que tengas una carrera. Bueno, la vocación se tiene de mil maneras. Mira, aquí hay una frase que encontré en este libro que se llama El error judicial Muy buen libro. y la formación de los jueces, de Jorge Malem. Y ya en sus consideraciones finales, ya leyendo, repasando todo el libro y viendo y en la parte, hay una oración que me gustó mucho, dice, un juez intelectualmente mejor preparado es un juez menos proclive a imponer sus prejuicios en las decisiones que tome. Es decir, entre tu mayor formación intelectual tengas, venga donde venga, Sí, podría claro, ser de la academia o de la carrera judicial, entre una formación más sólida tengas, vas a ser menos proclive a tus propios prejuicios, Claro. pero también a los ataques a la independencia, porque si tú no manejas la materia, va a ser muy fácil escuchar el canto de las sirenas cuando te digan resuelve de esta manera. Como tú no sabes cuál es la forma correcta de resolver, pues va a ser cómodo para ti resolver como alguien te diga, ¿no? Y esa es la gran responsabilidad de los jueces y aún mayor responsabilidad del Tribunal de Disciplina, que me parece ahorita no tenemos los planos. O sea, no sabemos cómo va a ser, porque todavía no está bien diseñado. Y como dice, ¿Qué no, dice? pero olvídate lo constitucional, las reglas, y permíteme usar esta frase, Aarón, el diablo está en los detalles. Sí, totalmente. Entonces, en las reglas procesales que pongan, en las formas, en las atribuciones, en los límites que pongan al Tribunal de Disciplina, va a ser determinante. Te voy a poner un ejemplo. A mí me gustaría, ¿no?, que todos los asuntos del Tribunal de Disciplina se resolvieran en la oralidad y que estuviera ahí presente el quejoso y que estuvieran los medios de comunicación. Y grabándose, Y ¿no? claro, y que se graben. O Y sea, que en vivo, claro, y que el Tribunal de Disciplina ahí resuelva con lo que le plantea una parte y la otra. Y ahí mismo, sin dar receso o dando un receso para deliberar, resuelva. Ahora, otra de pues. las cosas que han señalado que... Pero ese es el proceso de juicio, ¿no? Que pinta para ser un tribunal de la Santa Inquisición, como le llaman, en sentido figurado, obviamente, es que van a poder castigar o a jalar a un juez, por lo menos ahí, a un proceso por su criterio, por su manera de sentencia o de... bueno, es lo que se ha dicho, pues. No, eso es equivocado. Eso es completamente equivocado. Sí, nosotros tenemos instituida la contradicción de criterios, pues el hecho de que personas puedan tener criterios distintos, porque el derecho es opinable. Bueno, a un juez o un magistrado, ¿por qué lo pueden jalar? Bueno, por ejemplo... más allá de que si acoso... por la vía jurisdiccional. Sí. O sea, por su manera de haber sentenciado o resuelto. No, eso nada. No, en cuanto a eso no. No, es que no te metes con eso, salvo que exista y que aparezca de una eventual investigación que torció la ley para favorecer a alguien. Te pongo unos ejemplos aquí. ¿Por una denuncia o cómo? No, claro, se analiza la conducta Te judicial. pongo un ejemplo. Hay un error en el fundamento de derecho, es decir, que invoca una normatividad que no es aplicable al caso, que incluso está derogada. Y tiene eso incluso determinada ponderación, pues, o sea, no, claro, la afectación que genera. Exactamente. ¿No? Y luego puede ser errores en el fundamento 8, es decir, que él haga una valoración de la prueba, que lo haga tener por probados ciertos hechos que en realidad no se sostienen con el caudal probatorio que hay en el expediente. Es decir, aunque la valoración de la prueba está sujeta a las reglas de la sana crítica. Pero ese es un error aquí fundamental. Yo estoy de acuerdo con eso, absolutamente, pero hay parámetros. Pues. No, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si una persona hace una valoración y condena que por el caudal probatorio él cometió ese hecho, y después viene una instancia superior y señala que no fue así, pero aparte señala deficiencias de esa argumentación que hizo el juez, o sea, pues le están dejando al Tribunal de Disciplina la mesa servida para que simplemente diga, a ver, pues tú dijiste esto en la primera instancia
y la segunda instancia lo tocó de esta forma. Ellos tendrán que valorarlo pero y determinar si fue un va a haber de error y qué oficio efectos también, tiene. va a haber Pero Sí, de de oficio lo también. que él comenta es un aspecto muy técnico que me recuerda el temario que ellos utilizaban para para los exámenes para jueces. Y aquí hay un concepto que es muy técnico que se llama obiter dicta. Eso lo Entonces, serás tú. ¿Qué es eso? no, eso fue lo que hizo Pedro ahorita. Sí, Sí. porque el decir, puede ser que el decir que el juez incurrió en tal falla no es la materia de la apelación. Y en todo caso eso sería un obiter dicta. Pues hay que ver la razón de los agravios, No, hay que ver todo esto. a eso me refiero. Pero, pues, de todos modos, Darbe, yo creo que lo que se trata es de simplificar, No, y por que eso. sea claro, accesible y sencillo, y que la gente cuando se duela de algo, que siente que el juez está actuando de manera imparcial o con una sospecha de corrupción, pues tiene que ir al Tribunal de Disciplina, Siempre. exponer su queja. El tribunal tendrá que iniciar una investigación primero y allegarse de las pruebas y ver si inicia de entrada el proceso de responsabilidad, que seguramente es un proceso de responsabilidad administrativa el que van a tener ahí, que todavía no se sabe. Sí, Pero sí, tiene tiene las bases, ¿no? La de tener una unidad de investigación que eventualmente pueda concluir con un informe de quizás de responsabilidad que tenga cierto sostén, y ahí que sea suficiente ahí para ellos se llevarlo. emitirán tipo medidas cautelares, como tipo suspender al juez, ¿no? Y darle el derecho de audiencia y decirle, miren, aquí se inició este procedimiento contra ti por estos hechos, tal Por esta persona te está señalando que esta fue pues una materia de responsabilidad para ti, contesta ahora sí que tu inicio de procedimiento de responsabilidad. Es un tema bien interesante. Quisiera yo que, y te lo Estar digo, en el tribunal. no, quisiera yo que estuviera en la oralidad. Eso quisiera yo. Desafortunadamente no lo van a hacer ¿No? porque no es lo que busca. No busca, yo creo que la reforma no busca la transparencia ni la rendición de cuentas. Me lo va a decir, dale, ahí se me va. lo va a decir Darbe. No, está bien. Me lo va a decir No, Darbe es- con los es- hechos. Y creo que es muy importante lo que dice él, pero yo no creo que tiene razón. No debemos de adelantarnos a hacer juicios. Si el tiempo nos va a decir. Es ¿cómo que van los a hacer? hiciste. No, bueno. ¿Cómo lo va a decir? No, es una creencia. Él expresó una creencia y está se bien, vale. Pero está es bien, que está yo bien. tengo una hipótesis, digo, Está bien. si quisieran que los tribunales de disciplina, ¿sí?, fueran un ejercicio en sí mismo de transparencia y rendición de cuentas, tendrían que ser en la oralidad. Es que A ver, todo- pero Sí, espera, tendrían que estar en la ¿Quién no oralidad. tiende todo a ser oral? A ver, pues, no? bueno, pero espérame, mira. Pero va muy lento eso. O sea, nomás lo penal está en lo oral aquí una vez- Lo laboral, y ya lo viene lo laboral. civil también. Bueno, y ya viene lo civil todo, pero aquí, Ya va todo para aquí oral. incluso tuviste a jueces sentados Sí. que platicaban de las dificultades que pueden existir en cuanto que se dé un caso de corrupción porque ya hay un proceso de contradicción en vivo, de inmediatez, que tú ya ves a los actores postular, ¿no?, sus pretensiones y sus defensas. Entonces, por supuesto que Pedro tiene razón, sería lo ideal establecer un procedimiento de esa naturaleza. No es esa la vocación que tienen los procedimientos de responsabilidad, pero siendo un proceso jurisdiccional, yo estoy completamente de acuerdo. No es eso lo que teníamos en el Consejo de la Judicatura, pero sí estoy de acuerdo con que es necesario. Pero voy a poner un ejemplo en el amparo directo y lo hago porque yo eventualmente elaboré un protocolo de investigación para proponer la creación de una audiencia en amparo directo y tiene que ver con lo que alguna vez se discutió aquí del famoso alegato de oreja. Porque el alegato de oreja es una de las peores prácticas que tenemos aquí. Y eso no lo dedujimos nosotros. Tuvieron que venir jueces internacionales a decirnos, Se espantaron, oye, ¿no? pero que para ellos era un horror que el juez pudiera reunirse en privado en las propias instalaciones del juzgado o del tribunal. En las propias o no propias. No, claro, a eso vamos, pues a eso vamos. O sea, yo sé que no lo tenemos eso en amparo y no por eso puedo juzgar y decir que existen actos de corrupción cuando recibe un magistrado ponente a un amparista o a algún tercer interesado. No puedo suponerlo porque necesito pruebas, pero además está todavía la confianza en el funcionario judicial de que va a actuar con cierta responsabilidad, pues es Pero hay decir, que va explicarle a autonomía. acuérdate que no todos son abogados. No, por eso. El alegato de oreja es cuando
el juez o magistrado recibía a una de las partes en privado, en su oficina, Claro, sí, a claro. una de las partes nada más. ¿Y Ya, por qué escuchar. razón él los tenía que recibir? ¿Cuál es la justificación por la que los abogados Otra decimos, que es el tecnicismo, ¿no? la incapacidad para expresarnos bien de manera escrita, por para decirle, escrito, oye, sí. te voy a aclarar lo que te dije. Entonces pues. pedían la audiencia con el pretexto para explicarle oralmente lo que en el mamotreto ese Cuidado, porque habían porque argumentado, ¿no? Hay abogados excelentes que en dos No, cuartillas pues te estamos ponen- hablando, pero ese era el pretexto, Sí, pues, oye. de hablar con el juez para explicarle oralmente, pues, lo que Sí. estaba en el documento. En el sistema penal acusatorio está prohibido que el juez No, ya expresamente no, la ley. pues, Pero ese principio debería de aplicar para todos. Y la única forma que reciba a alguien es que estén todos. Pues sí. Y cuando eso pasa, pues, que no es Las dos es más, partes. todas las semanas, una vez a la semana, alguien acude a la oficina y me pregunta, oye, quiero hablar con el juez. ¿No? Alguna de las partes, quien tú gustes, la víctima o la defensa. parte ofendida, la defensa, el fiscal, y la postura es esta, pues, si quieres, no se puede, te puedo ayudar, dime qué necesitas, te ayudo. ¿Necesitas hablar con el juez? Pide audiencia mejor, porque pues de una vez la videograbamos, ¿no? Sí, Si claro. quieren hablar con el juez todos, hagan la petición de una audiencia y se graba. Entonces, y también acabaría con otra cosa, ¿eh? No solamente abonaría lo que estamos hablando de la oralidad a la rendición de cuentas y a la transparencia, sino acabaría con la justicia de secretario. ¿Cuál es la ¿Cuál es justicia esa? de secretario? Donde al juzgador le dan un proyecto y es revisor del proyecto de secretario. ¿Cómo? Es revisor. Es decir, una persona que no es el juez hace la resolución. Le da sentido. Dice, ya me llegó este asunto. Lo voy a resolver así. Entonces ya resuelto, El se juez lo no da al lo- juez y el juez revisa el proyecto. Y lo firma, por eso. Y lo firma. ¿Y quién revisa el expediente? En su totalidad, las constas. Incluso recibe a las partes. El secretario. ¿Y quién acude al pleno a presentar el expediente? O sea, están haciendo las... ya lo había mencionado. Entonces, aquí alguna vez Rodolfo entonces Montes, es sí. bien importante acabar con la justicia de secretario. Pues que sean jueces O sea, allí en todavía se da audiencia. eso, todavía se- Sí, todavía- sí, claro. ¿Y por qué? Bueno, porque no, si Pues se da que en la los jueces corte es- también, o sea, pues si se da en la corte también, es el diseño que tenemos. Por eso la importancia de cambiarlo, pues. Y yo por eso te hablo de la oralidad y cuando Bueno, muchos pero dicen, no, ¿cómo? no es en blanco y negro necesariamente, pues, es decir, se reconoce determinada autoridad a la persona juzgadora, esté en un tribunal o en un juzgado, para orientar en el diálogo que tiene con sus colaboradores. Es decir, está este asunto, se estudia, elabora un proyecto de tal o cual naturaleza y se discute sobre la base de lo que hay, pero eso... Bueno, pero si es pluripersonal, pero es unipersonal, ya no hay pleno, o sea, ahí sería nada No, más no, claro. el no, proyecto y ya. No, claro. Sí, de hecho, pues cuando estás en un pleno, pues les tienes que enviar el proyecto y la explicación de las razones. Y en la responsabilidad de uno que no le toca elaborar ese proyecto está el verificar que en efecto pues corresponda, pues, ¿no? A ver, es algo que se comentó en una mesa de nuevo análisis Telehit, el en nuevo Radio Telehit. Fórmula Nacional con Uresti, ¿no? Y sale el sí, nombre a relucir ahí de Darbé López, señor magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. A ver, venga. Federico y Gibran, que tampoco les fue muy bien en Durango y en Pero Veracruz. yo quería antes refutar Bueno, a ver. algunas cosas A que ver, a ver, dale. muy brevemente, porque lo que quiere es desviar el tema. A ver, déjame darte el ejemplo de la clase de basura política que son. Sonora. De la clase de basura política. Morena, Ah. sí. Ellos dicen que el fondo de esta reforma, ¿cuál era? Que la gente escogiera, que el pueblo sabio eligiera a sus gobernantes y que les iban a dar justicia, ¿no? Bueno, en Sonora ganó la elección Daniel Acedo, al que obligó ayer el secretario de gobierno Salazar a renunciar, porque no era el que quería Durazo, porque el que quería Durazo se llama Darbé López. ¿Por qué? Porque le fue muy mal, porque en Sonora votó el 9.72%. Es el penúltimo lugar, el peor lugar, coincidentalmente, fue Baja California con el 9%. ¿Por qué? Pues porque María está reventada por las mansiones del bienestar. Hasta el esposo ya pidió separarse de la vida pública porque no puede sostener su patrimonio y su trayectoria. Pero a ver, que amenaces tú a Lisbeth Garner, la tesorera del gobierno del estado, con correrla como corrieron a Macu Cáñez, que es el de los créditos educativos, si no renunciaba el electo para que quedara... Y así fue, quedó Así fue. presunto favorito de Durazo. Claro, él no ganó, claro. ¿Y Él quedó? no ganó porque el secretario Salazar se equivocó en la operación.
ganó Daniel Acedo, pues lo pueden buscar. Sí, y renunció. Amenazada la esposa, que si él no renunciaba, a ella la corrían, como ya habían corrido a este otro Y funcionario. en segundo lugar estaba el favorito de Durazo. Ajá, así es. Entonces, es una farsa, es una simulación, es un capricho para apoderarse del poder judicial. Les ganó el pueblo sabio, les ganó a otro que no era el Tarbe López. Y entonces, como sicarios, a poner una pistola en la sien y a obligarlo a renunciar, amenazando a su esposa con correrla a la tesorería. Eso es Morena. Esto es lo que desnuda que todo lo que vimos es una farsa, es una hipocresía. Bueno, pues una bola de imprecisiones de Federico Dorin ahí, porque para empezar le dice Macú Cañes, ¿no? Y ni especifica, no precisa el por qué fue despedido Macú Cañes, como le dice él. Luego dice Darbe López no había ganado y tienen que hacer renunciar a Daniel Acedo para que, pues no, los ganadores eran precisamente Darbe López y Daniel Acedo, ¿no? Quien sube por orden de prelación al renunciar Daniel Acedo, pues es Miguel Fierros. Miguel Fierros es el que había quedado fuera. Y al renunciar, como él quedó en tercer lugar, pues él sube, ¿no? Y luego hablan de que porque el gobernador te quiere como presidente del Tribunal de Disciplina. No, pues ya lo que acabamos de mencionar aquí es por votos, ¿no? Quien más haya tenido votos y quien más tuvo votos fue Marina Marín, sí. Y ella va a presidir el Tribunal de Disciplina. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues tú ya llevaste a cabo todas las precisiones ahí necesarias. Yo, le pasaron mala, ¿no? La nota ahí a Federico Dorin, o la leyó muy pero, mal el pero, güey, pero no deja de ser una o a lo mejor y con intención. No, no creo. ¿No? La verdad, sincera. De esos mismos que anduvieron en la traición ahí. No creo. Mira, la verdad es que hay que ser muy cuidadosos, muy cautelosos en un momento en el de mucho ruido, que es muy fácil que el razonamiento se te vaya por algún tipo de emoción. Hay que ser muy cuidadosos. Las cosas, pues eventualmente no sucedieron así. Que hubo detalles que pueden en cierto punto producir un extrañamiento en la manera en cómo se llevó a cabo la elección, como la existencia del famoso acordeón. Yo cumplí con la obligación, porque yo me deslindé de eso. Sí, ante el Instituto Estatal, por supuesto. En el momento de aparecer, yo tenía la obligación de, espérense, yo no tengo nada que ver con esto, no es la manera en cómo yo quiero llevar el proceso de elección, que además, si lo pudieron ver, pues fue un proceso muy sencillo, fue un proceso en el que yo no fue tan sencillo. La votación fue sencilla. El detalle es que nosotros nos veíamos, a lo mejor es mal dicho sencillo, sino muy muy simple, porque teníamos muchísimas acotaciones, pues. Entonces, el fue proceso de ustedes la manera en cómo nosotros podríamos comunicar era prácticamente persona por persona y por videos en redes sociales. Entonces había muchas críticas que decían, oye, tienes que recorrer el camino, y en el análisis de cuál era la efectividad que tú pudieras lograr para que un mensaje de apoyo lo pudieras obtener, pues se te iba la valoración en un periodo muy corto, pues. Entonces aquí obviamente yo tenía la obligación de deslindarme y me deslindé. Yo obtuve el quinto lugar, se interpone un documento y eventualmente incluso tengo conocimiento de que hay una denuncia, y así como lo han comentado una denuncia en el Instituto Nacional Electoral, sí, según yo tengo entendido que hay una denuncia, que hubo notificaciones correspondientes a candidatos federales. Entonces, aquí es muy fácil caer en un embrollo por la influencia de actores políticos. Yo estoy obligado a observar la mesura, la tranquilidad, el decir, bueno, identificarlo como un proceso normal, porque fue un proceso electivo, y para separar un proceso electivo en el que intervienen actores políticos que por antonomasia buscan necesariamente la proyección pública para poder llegar al electorado, a diferencia de un candidato a una función jurisdiccional
que nuestra vocación tiene que ser distinta, aunque las estén identificando y digan, oye, pues va a ganar el más popular, va a ganar el más... Por desgracia, Ahora, nos hemos visto envueltos en un proceso en el que hay resultados que a muchos podrán no convencerlos porque se pierden figuras que sí eran importantes, pero quizá lleguen otras que puedan realizar su labor y están obligados a dar lo mejor de sí para sacar en adelante. ¿Cómo va a ser ahí, Darbe? Porque pues, claramente identificado con la ideología de la 4T, pues fuiste funcionario, incluso aquí en este espacio participabas en mesas representando la parte de la 4T. ¿Cómo va a ser tu limitante en decir... Acá está mi ideología, pero aquí soy juzgador? De hecho, por supuesto. Es que así como lo señalas, de hecho ya en esta mesa ya lo hemos señalado. Sí, claro. Incluso, por ejemplo, en las instrucciones a los jueces, cuando hay una muy clara identificación en lo que es la ética de la responsabilidad con la ética de la convicción. Yo puedo tener una convicción como la tienen todas las personas, no solamente las personas juzgadoras. Todas las personas tienen un sentido de la ideología. Todas las personas, sí. Incluso muchos de los jueces se pronunciaban decantándose por determinada ideología política, y eso no me lleva a mí a concluir que pueden ser unos malos juzgadores. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque sé que esas personas juzgadoras han sido instruidos y saben que existe también no solamente la ética de la convicción, en las que ellos sienten un apego a sus ideas, sino la de la responsabilidad del cargo, que tiene valores muy distintos. Por eso mi relación como funcionario judicial, funcionario jurisdiccional, es muy distinta a la que yo tengo que observar cuando estoy platicando sobre mis ideas políticas, lo que pienso, que por lo general es hacer una división entre izquierda y derecha, y no solamente en México, sino en el mundo. Oye, ¿con qué te inclinas? ¿Con qué te identificas? Eso todos lo tenemos. Yo no veo nada de problemático, respeto mucho. Es más, yo como funcionario público tuve una extraordinaria relación con personas de otros partidos. Y no pasó nada. Eso no tengo ningún señalamiento de haber tratado mal a quienes no postulaban mi ideología, ¿no? O sea, se trata de ser muy responsables con la función que vas a desempeñar, atenerte a ella y cumplir cabalmente la obligación que llevas a cabo como depositario de un poder. Muy bien, me recuerdo eso de que me llevaba bien con otros funcionarios de otros partidos, a Beltrones, ya ves que se eleva muy bien y recibe de todo, ¿no? No, bueno, pues tienes que tener mucho diálogo, pues. No, pero lo relacioné por otro tema que anda muy caliente ahí, pero bueno. Yo y creo que no solo yo, sino muchos jueces y magistrados, quizás lo que veían en el Consejo como autoridad disciplinaria era una justicia que a veces le faltaba mucha imparcialidad. ¿Por qué? Porque trataban bien a sus amigos y mal a sus enemigos. En un ambiente donde algunos consejeros eran propuestos directamente por el presidente de la República y otros por el Senado y otros por la Corte. Entonces sí tienen un reto muy importante los tribunales de disciplina, no solo el de aquí, sino del nacional y de todos los estados, en legitimarse con sus actos y legitimarse con un distanciamiento del poder político que no va a ser sencillo por la manera en que llegaron a ser magistrados. Pero hay que esperar a que se den la normativa, hay que esperar a que estén en funciones y que rindan cuentas para esto. Si la sociedad, yo considero que si la sociedad, los litigantes, las universidades, los medios no se organizan para pedirlo, no van a ser ellos magnánimos en darlo. O sea, es una construcción de todos, ¿no? Medios de comunicación estando pendientes, universidades, el mismo gremio de juzgadores, si lo queremos ver así, los abogados, las asociaciones civiles, pero tienen que estar presentes. Hay poca valor cívico, Pedro. Por ejemplo,
Hubo evidentemente en muchos estados, incluyendo el de Sonora, pues fue un cochinero, hubo movilizaciones y nadie, es más, esto es lo propio de los acordeones. Y nadie ha denunciado, por lo menos aquí en Sonora, ¿no? No, comentaba Darbe que ya hay ciertas denuncias. pero en lo federal, y no sé si sea aquí en Sonora. No, en lo federal también ya hay bastantes denuncias. sé si aquí lo comentaba, por ejemplo, Zúñiga, me pareció muy atinadamente, pues que falta valor cívico como para denunciar. Te digo esto porque... Pero que estás va comentando muy tú, correlacionado, pues, recuerda que la gran mayoría siente un estímulo por una denuncia cuando siente una afectación. Y es importante que la gente se dé cuenta de la magnitud de la construcción de un poder de esta naturaleza. Es muy importante. Por eso también es importante no solamente hablarles a los ganadores con los compromisos que tienen, sino también a quienes no obtuvieron o no se vieron favorecidos por las razones que sean y reflexionar muy puntualmente cómo fue que operaron esas razones. Aquí no podemos escondernos abajo de la mesa, tenemos que hablar de manera muy franca con todo este desarrollo, qué es lo que produce y qué es lo que podría en todo caso proyectarnos hacia el futuro. Tenemos muchísima responsabilidad, Pedro lo dice muy bien. ¿En quién está la responsabilidad de apartarse del poder político? Hoy que tenemos una manera distinta de designar a los jueces, a las juezas y jueces, antes había otros mecanismos, pero imaginemos el compromiso entonces que tenían ministros y veamos cómo ministros que fueron designados por tal o cual presidente se apartaban de sus propias decisiones, pues. Entonces, yo creo que eso está en el propio en la propia convicción de la persona. Totalmente. No creo que vaya a ser diferente con las personas que han sido designadas jueces. Son personas preparadas, estudiadas, y eventualmente si alguien incurre en una falta que necesariamente amerite ser investigada, pues se va a sujetar a un procedimiento jurisdiccional como todo. Pues hay muchas cosas por hacer. Patrón. Todavía no está el plano de la Casa Tribunal de Disciplina. Si bien es cierto, hay unos esbozos, pues tienen que hacer los planos del Tribunal de Disciplina. Ahí van a estar ahí va a estar el diablo en los detalles y lo que va a permitirles a ellos o no cumplir con las expectativas que ellos mismos tienen, porque ellos tienen una expectativa de qué puede y qué no puede hacer y qué puede lograr o no el Tribunal de Disciplina. Pues está interesante decirte, la OEA ya rindió su informe. Sí, Lo- para ir lo- la OEA finalizando. lo- con eso. la OEA Se rindió su molestó informe. mucho la presidenta. Pero ¿sabes qué, Aaron? No ¿Pues ¿para qué entiendo los por qué. invitan entonces? No, pero aparte no sé no, por pues, ¿para qué los invitas si no van a decir lo que les gusta? Pero pues no está dijo, cabrón. no dijo nadie nada que no sepamos todos, Pues sí. ¿no? Pero sí destacó, y hay que decirlo, la tranquilidad de la elección y el trabajo de los funcionarios electorales. O sea, lo destaca, inicia destacando eso. Y después dice, me preocupa el abstencionismo y el voto nulo. Que por cierto hablamos que aquí en Sonora fue 9%, pero de ese 9%, 9.5%, 2% es voto nulo y voto no utilizado. Entonces estamos hablando de un 7, 8% para el Tribunal de Disciplina y creo que para todos los órganos que fueron elegidos. Dice, me preocupa la abstención o el voto nulo. Pues a todos nos preocupa, ¿no? No, claro, pero y ¿sabes qué me preocupa más? No saber las razones de la nulidad del voto. ¿Por qué? Eso, ¿Por qué no fue? Sí, eso me preocupa más porque dado lo complejo que fue el ir a votar y que muchas personas tenían mucha intención de ir a votar, ¿en qué podrían haber cometido un error que la participación de ellas pues es anulada? Ahora, te dice un poco la analogía que hacemos. Se fueron a una elección judicial, pero no tenían los planos. Y lo discutimos aquí. Caminante no hay camino, pues fue improvisando. Y es que tomaron el sistema de justicia, por un lado, con sus complejidades, materias, circuitos, distritos, especialidades. Y agarraron el sistema electoral, por otro lado, con su complejidad. Y lo hicieron así, mira. Lo hicieron muégano así y lo trataron de meter ahí en un tubo. Y pues hizo un desbarajuste que estamos viendo y lo vamos a ver con los distritos judiciales electorales que también complican mucho más el tema. Ahora, de todos modos, la OEA dice, vemos múltiples oportunidades de mejora que hay que atenderse para garantizar la sostenibilidad de la solución. Es decir, si no atendemos estos
Y aquí juega un papel relevante el Tribunal de Disciplina Judicial. No, pero en el diseño mismo de todo este andamiaje, hay múltiples áreas de oportunidad. Hay que ocuparse porque si no te ocupas, no vas a sostener tu solución. Que es un poco lo que tú dices. No, Pedro, en el 27 y se acabó, esto no es sostenible. Bueno, él también lo ve. Si no se hacen cambios, que ya hay voces al interior, ¿sí? Tanto intelectuales como legisladores que señalan que se requiere un ajuste importante en la forma que se llevan las cosas. Y la gran pregunta que se hace es si esta reforma va a contribuir o no a la independencia y a la mejora del servicio de impartición de justicia. Eso lo vamos a ver. Simplemente él plantea la pregunta, oye, tenemos y creo que es válido, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a contribuir esto? Y creo que todos las tienen. Y lo otro, dice, y me parece que él lo habla, dice, así como está, no recomiendo que lo apliquen en otros países. Yo creo que yo tampoco, yo diría, bueno, pues no, hay que mejorarlo, si lo vas a aplicar en otro lado hay que mejorarlo. Y eso es ¿no? lo que más le molestó al presidente. No, y fíjate que yo estuve buscando la nota diplomática porque la vi en varios medios, pero no encontré como tal la nota diplomática. Y sí encontré la opinión de la OEA, un ejercicio muy sano, lo invito a todos a dar lectura a es muy sencillo de encontrar. Pero la nota diplomática decía, es que nosotros nos apegamos a la legalidad con esta elección. Es decir, lo hicimos dentro del marco constitucional y legal. Pero aquí vemos, y aquí lo que me salta la atención es que la OEA va a decir, oye, pues imprimir acordeones no era parte de la legalidad, ni distribuirlos, ni diseñarlos, ni que alguien se poniera de acuerdo quién iba a estar ahí. ¿No? No era parte de la legalidad. Pero aparte, no era parte de la legalidad, pero dice la misma OEA, pero fue determinante. Porque los que vienen ahí, sí, en la corte, 88% creo, son los que ganaron. Entonces, bueno, en la corte todos, ¿no? Ahora, simplemente la OEA, y ahora, ¿la OEA en qué se basa? Pues dice, yo entrevisté a todos los actores, porque te dicen, ¿qué se basó? Entrevisté a todos los actores, a los ministros, a los consejeros electorales, a los candidatos, ¿no? A los funcionarios electorales, y lo otro, revisé la normativa y aparte observé directamente lo que ellos, que es un poco lo que hizo mucha gente, ¿no? Por ejemplo, aquí que estuvimos haciendo, pues entrevistaste a los contendientes, conociste la opinión de las autoridades, y me parece que lo que me parece triste es el primer informe que se publica en relación a las elecciones, y no fuimos nosotros mismos, a través de alguna universidad o algún gremio, por ejemplo una barra de abogados, decir, miren, aquí están nuestras conclusiones de lo que observamos. Una universidad. Aquí, ¿por qué? No lo sé. Es una tarea pendiente. Se polarizó mucho en el sentido de que determinado sector político te dice, no vayas y votes y esto todo es un cochinero, y otros tienen otro discurso, y por desgracia tenemos un resultado como tal. No, bueno, y yo también, yo digo que a veces se hace el chantaje que si criticas algo, estás en la oposición, pues. Sí, ahí mismo, o sea, como que dicen, no, es que no lo critiques, porque si lo criticas... Y también no del otro lado, también, si igual. hablas algo a favor de las... pues bueno, como dice Darbe, mucho ruido, ¿no? Y mucha polarización. La sospecha de involucramiento por parte de actores políticos ha producido cierto malestar, porque hay consecuencias. Hay consecuencias tanto para las personas que acudieron a votar como para personas que eran votadas. Pues entonces, yo creo que no debe ser no debe definir la intención de la reforma judicial. No era esta. O sea, que otros digan, oye, pero es que quieren destruir al país, eso tampoco, pero pues, a ver, leo algunos comentarios. Roberto Romero, yo creo que Roberto Romero aquí, saludos a Roberto. Y colaborador de los miércoles, saludos a Roberto. Dice, acerca del comentario de Darbe del alcance del quehacer del Tribunal de Disciplina, una duda, ¿hasta dónde está el límite de la aplicación de un criterio de un juez, y ahorita lo hablamos, y la incompetencia o corrupción? Bueno, es que no es que de manera literal puedas tú imponerle un cauce al juez para decirle, oye, de esto puedes hablar o no. El juez, incluso tenemos un problema que es mayor. Después podríamos hablar de él, ¿no? De la imposición del criterio literal. Sino que si un juez se aparta de aplicar una norma que era a todas luces aplicable, o no aplica un precedente y con ello afecta y afecta a alguna de las partes, pues incurre en una responsabilidad. Entonces los elementos tienen que ser
que el juez observe una conducta que no está apegada a la ley. Y con ello no quiero decir que sea estrictamente la aplicación de una norma, sino que el juez se aparte de las obligaciones que él tiene y que a raíz de eso existe una afectación. Ese es el punto. ¿Vas a comentar? Adelante. Creo que hay que ver caso por caso. Por supuesto. Son conceptos Sí, son no los puedes, tan no ambiguos, los, así sí, que no los puedes. excelencia, que tiene que hacer con un comportamiento excelente, profesionalismo, honradez, ¿no? Exhaustividad. Entonces, son temas tan... No, pero en la aplicación del derecho. Pero en la aplicación del derecho, por ejemplo, tú puedes decir, oye, es que el juez tiene obligación de ser de excelencia, o con profesionalismo. Yo puedo aplicar la norma y puedo decir, no fue profesional aplicar así la norma, ¿no? Bueno, pero materialmente, ¿a qué te refieres cuando tú dices el juez desoyó este criterio que era obligatorio? O sea, a eso me refiero, que es lo que materialmente sería identificable, porque lo otro es opinable. O sea, atenerte a un concepto tan subjetivo como la excelencia. Por ejemplo, ahorita hay jurisprudencia obligatoria. Sí, y no la tiene. Y si no la atiende un juez, sabe que se pueden tener problemas, pero el juez va a argumentar que esa jurisprudencia no era aplicable tal cual a este caso, sí, porque es distinto al otro. O sea, tendría que dar las razones por las que no atendió ese criterio. Y esas razones, en ese caso preciso, como el que acaba de plantear Pedro, sí podría haber una investigación y sí podría decirse, bueno, está dentro del ámbito del criterio jurisdiccional. Pero cuando el caso por caso te enseña que no había de otra porque la tesis era aplicable, el criterio era aplicable y el juez se aparta y no existe una explicación lógica que argumentativamente se presente con lógica y hay una afectación. Pero sobre todo, uno de los elementos esenciales de la observación del precedente, que tienes que expresar las razones por las cuales tú dejas de aplicarlo. O sea, que en eso se funda el principio de certeza jurídica. Ahí está. Pues espero que haya sido respondida la Saludos pregunta a Roberto. de Roberto. Saludos. Y gracias, Darbe. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Pedro. ¿Cuándo, cada qué tanto te vas a aceptar? ¿Van a otorgar entrevistas? ¿No van a...? Sí, no, el diálogo es muy importante. El diálogo es muy importante. O sea, digo, pues hay los límites para que... Aparte, por eso lo escogimos, pues. Sí. Tiene diálogo, No, pero el diálogo es muy importante. De hecho, es la base fundamental. En la situación política como está, hay que primero hablar con todos y ponernos de acuerdo con las cosas que estamos de acuerdo y después resolver. Pues ahí te vamos a estar dando lata entonces, No, hombre, cuando haya tema, ¿no? Ahí. Muchas gracias y éxito, Darbe, y muchas felicidades por la victoria electoral. Pedro, muchísimas gracias. Nos No, al vemos aquí contrario. otro lunes. Sí, invitar a la gente a las audiencias del Centro de Justicia todos los días. Órale, invítalos. Ahí está. ¿Dónde? ¿En YouTube? ¿Cómo? No, No, yo presencial. sinceramente quiero presencial. felicitar mucho a Pedro porque sus análisis se convirtieron en imperdibles. Esa es la verdad. Lo digo, nadie me paga por comentar esto, pero yo lo felicito mucho. Pues el Aarón, el hacedor. No, yo no dije que era todo. No, yo no dije no. Yo dije que aquí los invito y luego ya andan apareciendo. No, qué bueno. No, pero qué bueno. No, la verdad es que era muy necesario. Mira, ya mandamos hasta ahora ya semillero de magistrados del Poder Judicial. No, muchas gracias. Gracias, Pedro, y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. Gracias.